Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar. Hemos dejado unos minutos de cortesía para que la gente se fuera conectando poquito a poco y vamos a dar comienzo ya para intentar cumplir con el horario establecido y no robaros más tiempo del previsto. Bueno, antes que nada me presento para todos los que no me conozcáis. Mi nombre es Enrique Mira, soy el gerente de Ambientalis, pero aquí en este webinar, pues estoy representando a Abençai en función del coordinador del grupo de Legionela de la asociación y a su vez el coordinador de los estudios de prevalencia de la Comunidad Valenciana que hacemos anualmente de Legionela especies. Bueno, no estoy solo, como podréis ver, ni lo que os vamos a exponer es fruto de un trabajo individual, sino es fruto de un trabajo colectivo del cual estamos muy satisfechos en la asociación de poder trabajar de forma colaborativa entre todas las empresas que formamos parte de Abençai. Bueno, podréis ver en pantalla que conmigo están mis compañeros. Tenemos a Marcos Pastor y a David, que están desde el backstage dándonos cobertura y haciendo todo lo posible para que todo funcione bien, que os podáis conectar y que nos escuchéis perfectamente, que así espero que esté funcionando. Y con nosotros también está nuestra compañera Sonia Donet de CTL. Ella va a ser la responsable un poco de hacerse cargo del chat que está inhabilitado. Creo que tenéis que hacer uso de preguntas y respuestas por si tenéis preguntas que os queréis formular y que luego intentaremos responder tanto Ismael como yo al final del webinar. Y por último tenemos a Ismael Pastor de Loquímica, quien va a ser mi compañero en este webinar y él se encargará de dar la segunda parte de este, que son, como sabéis, las novedades del Real Decreto 487. Así que este es el equipo que está hoy detrás de este webinar y espero que lo disfrutéis. Ya os digo desde el principio que lo hemos preparado, además de con toda la ilusión del mundo, lo hemos hecho de una manera muy sencilla para que todos lo podáis entender y hemos intentado pues subrayar las cosas más importantes, tanto de los informes que os presentaré yo como del Real Decreto 487 que hará Ismael. Así que vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar ahí, de parte de todos los socios de Abençai y muy concretamente del grupo de trabajo de Legionela de Abençai, del cual somos miembros nosotros. Bueno, pues arrancamos y creo que lo que toca es presentaros una pincelada para no aburriros de quiénes somos. ¿Qué es Abençai? Bueno, pues como veis en pantalla, Abençai es la Asociación Valenciana de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores y Legionela. Somos una asociación que estamos ubicada en la Comunidad Valenciana y estamos especializados en calidad de ambientes interiores y prevención de legionelosis. Estamos dentro del paraguas de FEMEVAL, aunque pertenecemos también a FEDECAI, que es la Federación Española de Empresas de Calidad de Ambientes Interiores, formada por otras 5 asociaciones más. Abençai está formada por empresas especializadas de distinta índole. Tenemos desde consultorías, laboratorios de análisis, empresas especialistas en instalaciones, en diseño, en mantenimiento, en tratamientos y muchas otras, porque la verdad es que somos una asociación bastante multidisciplinar, ¿no? Una de las funciones que tiene Abençai principales es la de elaborar estudios y documentos de apoyo vinculados al sector, sobre todo para ayudar y fomentar el desarrollo de las actividades de las empresas, ¿no? Y intentamos contribuir a la formación y a la especialización de los técnicos de las mismas.
Un ejemplo de esto es pues, parte de lo que vais a ver en este webinar, ¿no? Intentamos aportar todo lo que sabemos y vamos aprendiendo día a día en cuanto a conocimiento y experiencia de CAI a otros sectores y a la sociedad, porque todo esto nosotros lo hacemos público. Abençai trabaja principalmente o está estructurada un poco por grupos de trabajo. Es verdad que hay acciones que se ejecutan desde la asociación, ¿vale? Como algún estudio de diagnóstico que hemos hecho. Se hizo un trabajo muy importante sobre contaminación de ambientes exteriores y odas, elaborando un mapa de odas de la provincia de Valencia, que lo tenéis disponible, por ejemplo, en nuestra web. Se hizo también estudios de diagnóstico de la implantación de la calidad de ambientes interiores en el sector turístico de la Comunidad Valenciana, pero el principal trabajo de nuestra asociación viene derivado del trabajo que hacen los propios grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo que se crean y cierran conforme van finalizando sus tareas y otros que están abiertos en continuo. Cabe destacar el grupo de trabajo de formación, que es uno de los grupos de trabajo más activos y que tiene unos resultados muy buenos, puesto que Abençai ofrece unos cursos de calidad, muchos de ellos son conocidos, como los famosos cursos de técnicos en calidad de ambientes interiores, tanto superiores como medios, pero también hemos elaborado unos cursos muy especializados de un alto impacto, ¿no? El último que hicimos fue el de campos electromagnéticos, que tuvo un éxito brutal tanto de asistencia como luego en las encuestas de satisfacción de calidad, pero se han hecho cursos específicos de salas limpias, se han hecho cursos de aires exteriores y seguimos elaborando cursos para que el personal y nuestros técnicos cada vez estén más especializados y formados. Y por último, otro de los grupos de trabajo que hay es el de Legionela, que es un poco quien organiza este webinar y del cual pues yo soy coordinador. Y este grupo de trabajo, el grupo de trabajo de Legionela, lo que hace normalmente es anualmente elabora un estudio de prevalencia de la Legionela SPP en las instalaciones de la Comunidad Valenciana. Y a continuación os presentaremos el último que hemos presentado correspondiente al año 2021. Cierto es que también hacemos otras cosas, como ahora mismo hemos hecho un estudio del Real Decreto 487, para poder interpretarlo o intentar interpretarlo, y de ese estudio pues ha salido un documento con ciertas consultas, dudas y alegaciones que hemos elevado al Ministerio de Sanidad y estamos en espera de una respuesta, ¿no? Por lo tanto, si vosotros sois profesionales de la rama y estáis aquí en la Comunidad Valenciana, pues sería muy interesante que os pusierais en contacto con nosotros a través del correo electrónico que tenéis en pantalla y os invitamos y os esperamos con los brazos abiertos a que forméis parte de esta familia de Abençai. Cuanto más seamos, mejor. Así que sed bienvenidos y os esperamos. Esto es un poco el resumen de lo que es Abençai, de una manera muy rápida y muy sencillita. Ya vamos a ir entrando en la cuestión que nos ha reunido aquí hoy, que es este webinar, y voy a empezar mi parte por la presentación de los informes de prevalencia de Legionela en la Comunidad Valenciana. Y voy a introducir el último informe, el del 2021. Pero antes de ir a presentaros el informe, quiero hacer una cosa y es, quiero enseñaros cómo podéis descargaros todos estos informes, porque son informes que están a vuestra disposición, porque son públicos y están colgados en nuestra página web. Para eso, lo que voy a hacer es esperar, que me voy a ir a nuestra página web de Abençai, ¿vale? Que es esta de aquí. Supongo que me seguís todos y la podéis ver, abençai.com,
es nuestra página web y en esta página web podéis ver aquí unas pestañas donde está la pestaña de servicios. Aquí disponéis todos los servicios que ofertamos como asociación, pero si bajáis abajo veis informes. Cliqueando en esta pestaña de informes aparecen todos los informes que tenemos publicados y simplemente cliqueando en uno de ellos ya tenéis el informe descargado y a vuestra disposición. Y este es el informe que os voy a presentar a continuación. Ya que lo tenemos aquí, vamos a darle un vistazo porque yo voy a hacer una presentación muy sencilla de las cosas más importantes. Este es el informe, que como veis es un documento bastante extenso, con mucha información y realmente la información importante está en los anexos, en forma de todas las tablas que tenemos con toda la información, todos los gráficos que iréis viendo y que os voy a ir explicando ahora mismo. Vale, pues vamos a volver a la presentación. Supongo que me estáis siguiendo bien todos en pantalla y vamos a empezar con la introducción del informe del 2021. Aquí simplemente os recordaba cómo acceder a ellos, nuestra página web, abencai.com, en la pestaña de servicios, vamos a informes y ahí tenemos la descarga de todos. Y aquí tenéis un pantallazo de las portadas de los 5 informes que tenemos publicados. Es obvio que hay una diferencia en el último, pero simplemente es porque cambiamos la imagen corporativa y veis que nuestros logos son distintos ahora. Pero bueno, el informe os lo he enseñado a continuación. Vamos a ir a ver un poco qué es lo que dice este informe del 2021. ¿Vale? Pues vamos a empezar con ello. ¿Qué hacemos nosotros todos los años? ¿Qué es esto de informes de prevalencia anual? Para que me entendáis ya, de arranque, digo que cuando hablamos de prevalencia estamos hablando de porcentaje de positivos. Porcentaje de positivos en muestras de Legionella. Y así ya sabéis un poco por dónde vamos. ¿Y cómo hacemos esto y qué hacemos? Bueno, pues dentro del grupo de trabajo de Legionella, las empresas que quieren colaborar lo que hacen es reunir a través de un formulario todas aquellas muestras de agua, porque hablamos de muestras de agua, que ellas han tomado o han realizado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en este caso del 2021. En el 2021 tenemos un número total de 12.000 muestras. Bueno, realmente son 11.900 y pico, pero por redondear, hablamos de 12.000 muestras. 12.000 muestras que proceden de más de 3.100 instalaciones. Y aquí quiero hacer un parón para haceros ver la importancia que tiene este tamaño muestral. O sea, estamos haciendo un estudio con un volumen de muestras muy grande. ¿Qué significa esto? Que este estudio estadístico tiene muchísimo peso, es muy robusto, es muy sólido, que las conclusiones que emitimos son unas conclusiones que tienen muchísima evidencia, porque les respaldan muchísimas muestras. Bueno, pues como os decía, es un formulario que de cada una de esas 12.000 muestras rellenamos todos los campos que tenéis a continuación. Hay 5 ítems que son obligatorios, que son la fecha de la toma, la provincia de donde vienen, la instalación de donde procede la muestra, el punto de toma y, por supuesto, el resultado que ha dado ese análisis de Legionella. Además, recabamos más información adicional, como la temperatura, el método, si hay biocida o no, quién toma la muestra, información adicional. ¿Y qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos en este estudio? Pues lo que pretendemos es buscar una relación estadística entre esos 4 ítems, entre la ubicación, la provincia, entre el tipo de instalación, entre el tipo de punto de toma de muestras y el mes de toma con la presencia o ausencia de Legionella. Y todo esto lo hacemos mediante un ensayo y un análisis estadístico
muy potente y muy complicado. Perdón, que no voy a entrar en detalle porque os aburriría, pero que lo tenéis muy bien definido en ese informe. Se aplica un test estadístico para intentar tener conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones que hemos tenido en el 2021? La primera, la que tenéis en pantalla. Aquí tenéis los porcentajes de prevalencia, acordaros, de positivos distribuidos por las provincias de nuestra comunidad, donde veis que Alicante tiene un 7,2%, Castellón un 12,5% y Valencia un 11,1%. La media de la Comunidad Valenciana es de 10,1% en el 2021. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en la Comunidad Valenciana, en nuestro estudio, de cada 10 muestras que se han tomado, una ha sido positiva, ¿vale? Ya tenemos ahí una información muy importante, y es que el 10% de las muestras en la Comunidad Valenciana dan presencia de Legionella SPPs. Pero el estudio cada vez va avanzando y además de hacer ese estudio por provincias, intentamos ver qué es lo que pasa por tipo de instalaciones de donde proceden las muestras. Y claro, hay tantos tipos de instalaciones que para que el estudio sea más fácil las agrupamos. Y las agrupamos en 10 tipos de instalaciones principales. Son las que tenéis en pantalla. Centros comerciales o de ocio, edificación civil, pues ahí entran colegios, institutos, edificios civiles. Industria, cualquier instalación industrial, instalaciones sanitarias, hoteles y centros de salud principalmente, hoteles no, hospitales, me he equivocado, hospitales y centros de salud, instalaciones turísticas, ahora sí, hoteles, campings, hoteles rurales, todo lo que tiene que ver con el turismo. Medio urbano, principalmente hablamos de riegos, de jardines, de parques, de fuentes ornamentales, residencias de tercera edad, instalaciones deportivas, piscinas, gimnasios, polideportivos, lavaderos de coches, spas urbanos y el cajón desastre. Toda aquella instalación que no acopla muy bien en el anterior. Y bueno, ¿y cuál es el resultado de las instalaciones que hemos obtenido en el 2021? Pues el que tenéis, que el tipo de instalación que más porcentaje de positivos ha habido es los lavaderos de coches, con un 34% de muestras positivas. Le sigue instalaciones sanitarias con un 26% casi, y en tercer puesto el centro comercial o de ocio, con un 13,3%. De cada uno de estos tipos de instalaciones, en el informe tenéis el porcentaje de prevalencia que ha dado como resultado este estudio para el 2021. Y damos un pasito más, y ahora vamos a ver dentro de estas instalaciones, en los distintos lugares, en los distintos puntos de toma de muestras, qué es lo que sucede. Y tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en las instalaciones. Tenemos que agrupar en grupos los distintos tipos de puntos de toma de muestras que hay. Y también arrancamos con 10 tipos. Aporte, depósito, fuentes ornamentales, jacuzzis, piscinas, puntos terminales, bien sean de ACS como de AFCH, torres de refrigeración, riego, lavado de vehículos, sistema de incendios y el cajón desastre, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos encontrado en el 2021 con respecto a los puntos de toma de muestras? Pues el que mayor porcentaje tiene de positivos son los equipos de humectación y pulverización, con un 35,4%. Le siguen los retornos de agua caliente sanitaria, con un 28,8%. Y seguimos con los vehículos de limpieza diaria, con un 28,6%. ¿Vale? Todo esto que os he resumido de una manera muy sencillita y muy fácil, tenéis mucha mayor información en estas tablas que hemos visto al principio y que ahora os presento aquí, pero entiendo que no se ven claramente porque hay mucha información y simplemente hago una captura de una de ellas para que podáis interpretar nuestros informes mejor. Fijaros, en la primera columna aparece el tipo de instalación y las tomas de muestras que se han efectuado en ese tipo de instalación. Tenemos las instalaciones deportivas con 1034 muestras que se han realizado en esas instalaciones. Y debajo tenemos
cada uno de los puntos de toma de muestras que se han realizado en esa instalación, en las deportivas, con su número de muestras totales. En las columnas de a continuación, en la derecha, tenemos la de no detectado, es decir, la de ausencia, con el porcentaje de ausencia y la de presencia. Todas nuestras tablas están ordenadas por la presencia de Legionela, por el porcentaje de positivos, de mayor a menor. De esta manera, fijaros si tenéis información en estas tablas que podéis ver y podéis decir, a ver, en una instalación deportiva, ¿qué porcentaje de positivos tengo en un depósito de ACCH? Y os vais aquí y digo, pues el 0%. Lo podéis hacer de esta manera individualizada, ¿eh? La última columna, simplemente por si me lo preguntáis, son los no concluyentes. Esto es un ítem que hemos introducido los 2 últimos años porque lo vemos importante y porque está en crecimiento. El Real Decreto 487 lo toca. Es cierto que no lo toca con esta terminología, sino lo trata como resultados indeterminables, que son aquellos que no se puede concluir si hay presencia o no de Legionela, puesto que hay mucha contaminación o flora acompañante, ¿vale? Pero esto es lo que vosotros podéis ver en nuestras tablas. Y por último, queda simplemente la presentación de qué es lo que ocurre a lo largo del año, en cada uno de los meses del año. Y en esta gráfica lo podéis ver claramente, ¿eh? Aquí tenéis la distribución por meses y el porcentaje de prevalencia de positivos que tenemos cada mes. Bien, si veis la gráfica así a primera vista y pensáis qué nos dice, pues lo primero que nos está diciendo es que estamos detectando Legionela todos los meses del año, ¿eh? En cualquier mes del año se detecta Legionela, ¿eh? Cierto es que se puede apreciar que tenemos 2 meses, en este caso en el 2021 fueron abril y julio, que hay una prevalencia un poco mayor si la comparamos con el resto de meses. Esto puede corresponder, lo veremos un poco más adelante, con esa estacionalidad que hay en los casos de legionelosis que normalmente ocurre en primavera y en otoño. Aunque en el 2021 este pico lo tuvimos en julio, no corresponde al otoño, aunque hoy en día ya no sabemos ni lo que es primavera ni otoño, pero sí que se ve una cierta estacionalidad también en los resultados de las muestras procedentes de aguas. Bien, y con esto los resultados para el 2021, ¿eh? Pero este informe, el que os estamos comentando ahora mismo, en el 2021, también hace una recopilación de los 5 informes que hemos elaborado y comparamos lo sucedido desde el 2017 al 2021. Si antes hacía un hincapié y reforzaba el hecho de que estábamos haciendo un estudio con 12.000 muestras, ahora el tamaño muestral es de 55.600 muestras, con lo cual fijaros si tiene robustez y si tiene peso estadístico este informe. Estamos trabajando con muchas muestras. Sabemos que podemos conseguir muchísimas más, por eso os vuelvo a animar a que os apuntéis a la asociación y forméis parte del grupo de trabajo y podamos ir incrementando este número de muestras. Bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son las conclusiones principales de este comparativo, de este histórico. Vamos a seguir la misma trayectoria que hemos hecho con el 2021 y empezamos por las provincias. Si veis la gráfica de qué es lo que ocurre en las provincias, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, podéis ver que hay una tendencia al alza. Siempre hay una tendencia al incremento de la prevalencia en cada una de las provincias. Esta última parte de la tabla, desconocido, es que al principio trabajábamos con muestras que sabíamos que eran de la Comunidad Valenciana, pero no sabíamos exactamente cuál era la provincia de procedencia. Eso ya ha desaparecido y muchas de estas pertenecían a Castellón y a Alicante. Y ahora ya todas sabemos de dónde vienen. Podéis observar que en el 2020 parece que hay una ligera disminución, menos en Castellón, debido a esto que os acabo de contar, un poco lo achacamos a la pandemia. Pero en la tabla que tenéis aquí, si veis los resultados, si veis los de la Comunidad Valenciana, fijaros que empezamos en un 5,7
en el 2017 y acabamos en un 10,1 en el 2021. Por lo tanto, esa tendencia al alza existe. Hay un incremento en el porcentaje de prevalencia en la Comunidad Valenciana. Si seguimos igual que hacíamos antes, comparando los tipos de instalación y los agrupamos en esta gráfica, ¿veis? Aquí tenemos los tipos de instalación que os he comentado anteriormente. Vemos que en casi la totalidad de ellos tenemos Legionela en los 5 años. Solo hay un tipo de instalación, los spas urbanos, que en el 2020 no detectamos ningún positivo en las muestras que hicimos. Es la única excepción. Pero el resto de tipos de instalaciones detectamos Legionela durante los 5 años. Si seguimos y hacemos el mismo estudio con los puntos de toma, tenemos un resultado más o menos similar. Veis que están agrupados los distintos puntos de toma de muestras y vemos que en la mayoría de ellos detectamos muestras en los 5 años. Si bien es cierto que hay algún equipo que no es así, perdón, algún punto de toma de muestras en el cual no hemos encontrado Legionela en los 5 años. Aquí podéis ver las aguas de proceso o las unidades dentales o el agua de aporte en los que no hemos detectado Legionela todos los años. Pero bien es cierto que en el resto, en la mayoría, sí que hemos detectado. Y estoy hablando ahora simplemente de detección. No me meto en los niveles y en las concentraciones en las que detectamos, que en el informe sí que hemos entrado en detalle y ahí podéis ver un poco cómo se distribuyen las concentraciones de estas muestras. Pero por no complicar un poco el webinar, simplemente la idea que tenemos es daros una presentación de este informe para que vosotros los podáis estudiar mejor. Pero en el informe sí que tenéis un estudio más pormenorizado de las concentraciones que tenemos en cada uno de estos tipos de toma de muestras y tipos de instalación. Y por último, si vemos la distribución a lo largo del año, durante estos 5 años, nos encontramos con esta gráfica que puede ser un poco liosa, pero que, bueno, nos da muchas pistas, ¿no? La primera es que hemos visto, lo mismo que veíamos en el 2021, que hemos detectado Legionela en todos los meses del año de los 5 años. En ningún caso ha habido ningún mes que esté aquí abajo, en 0. Todos los meses se ha detectado Legionela en muestras de agua. Además, si vais viendo, las líneas van apareciendo cada vez en la parte más alta y eso significa lo que decíamos, que la prevalencia es superior. Y si podemos estudiar línea a línea, es decir, año a año, sí que podemos ver que cada año parece que hay 2 momentos donde destaca la prevalencia sobre otros durante el año. Hay 2 picos principalmente que más o menos se pueden encajar en lo que es la estacionalidad de la legionelosis como enfermedad que hemos detectado, ¿no? O que se detecta. Bueno, y esta es la comparativa y las conclusiones más sencillas que lanzo en este webinar pues son estas que tenéis en pantalla. Lo primero es que hay un incremento. Hay un incremento de los porcentajes de prevalencia, de los porcentajes de positivos en la Comunidad Valenciana a lo largo de estos 5 años, estando en el 2021 en un 10,1%. Y el otro grupo de conclusiones es que hemos detectado Legionela en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, en todos los meses del año, en todos los grupos de tipos de instalación y en la mayoría de puntos de toma de muestras. Esto nos viene a confirmar que efectivamente la Legionela es una bacteria muy ubicua en nuestra Comunidad Valenciana y que su presencia pues, es habitual, entre comillas, dentro de nuestra comunidad, ¿vale? Y eso lo podemos demostrar con este estudio, ¿no? Creemos que estos estudios son muy importantes y se deben seguir haciendo y animamos a que os unáis a nosotros o que otras entidades, otras asociaciones de otras comunidades hagan lo propio en las suyas para tener un mapa
más general y más global y para tener más información, puesto que creemos que estos estudios lo que hacen es ayudar a identificar posibles fuentes de riesgo o a confirmar las que ya sabemos, y esto siempre nos va a ayudar a mejorar nuestros programas de control y prevención de Legionela, los llamados a partir de ahora PPCLs y PSLs, y esto tiene que ayudar sí o sí a disminuir los casos de Legionela, a disminuir al final la enfermedad, que es la finalidad de todos los que estamos aquí. Al final todos trabajamos para que haya menos enfermedad, para que haya menos casos de legionelosis. Así que os animamos a uniros a nuestro grupo y os animamos a que desde otras entidades hagáis lo propio en vuestras zonas. Bueno, y por último, y lo más importante, esto que he dicho yo no es ni muchísimo menos un trabajo individual, al revés, ha sido fruto de un trabajo colaborativo brillante, de una excelente coordinación y de unas empresas que han trabajado con una profesionalidad muy elevada, y las tenéis en pantalla. Este año, el 2021, ha participado en este estudio Anticimex, CTL, Geagua, Garsan y Loquímica. Son las empresas que han ayudado y son las empresas con las que hemos trabajado para elaborar este informe. Pero no me puedo olvidar, ni muchísimo menos, de uno de los protagonistas más importantes, que es Enedina Hurtado, que digamos que es la autora del informe tal cual lo veis vosotros en la página web, y Enedina es la que ha realizado ese estudio estadístico preciso, exhaustivo y tedioso, que significa estudiar 12.000 muestras y procesarlas estadísticamente. Así que aprovecho la ocasión que tengo ahora mismo para daros las gracias a todas vosotras, a todas las empresas que nos habéis ayudado. Ha sido un gusto trabajar con vosotros y os animo a que sigamos haciéndolo, de la misma manera que os animo a todos a que os unáis, como ya os he dicho en repetidas ocasiones. Y con esta acabo mi intervención. Espero no haberos aburrido mucho. Os veo luego en el turno de preguntas que haremos al finalizar, que se me ha olvidado deciros, cuando acabe Ismael. Así que voy a dar paso a Ismael y él va a continuar el webinar con su parte. Así que Ismael, adelante. Dejo de compartir y acabo. Bueno, lo primero es agradecer a todo el mundo que estáis ahí detrás para el tema de ver este webinar, y lo que vamos a intentar es compartir los conocimientos que tenemos sobre el nuevo Real Decreto para que os vaya sonando y que no resulte tan duro el leerlo sin conocerlo. ¿Vale? A ver un momento, a ver cómo lo podemos ver mejor. Lo que quiero es que lo veáis todos bien. ¿Por qué no lo veo? Vale. Esto lo quitamos de aquí. En pantalla completo para que lo podáis ver lo más grande posible, ¿vale? ¿De acuerdo? Como todos sabéis, el nuevo Real Decreto, el 487-2022, se publicó el día 21 de junio, pero una de las cosas importantes es que hasta el día 2 de enero de 2023 no entra en vigor. ¿Qué es lo que contempla este Real Decreto? Bueno, este Real Decreto lo que intenta, teniendo en cuenta que el anterior Real Decreto era de 2003, hace prácticamente casi 20 años, lo que intenta es contemplar las mejoras técnicas que han ido evolucionando, igual que intentar gestionar el riesgo para que las instalaciones sean lo más seguro posibles y que tengamos la mayor problemática de incidencia de Legionela en ellas. Como habéis podido ver a lo largo del informe que os ha presentado Enrique, cada vez tenemos una mayor prevalencia de Legionela en las instalaciones, que es debido a distintos motivos, ¿vale? Otra de las cosas es que antiguamente la responsabilidad recaía prácticamente en el titular de las instalaciones, y ahora ya se reparte de una forma más homogénea por todos aquellos que intervenimos en una instalación. Es decir,
El titular, como no, como titular de la instalación, tiene su responsabilidad, tanto civil como penal y subsidiaria. Las empresas de servicio igual, en función de la realización de trabajos que hagan, al igual que el responsable técnico que firme ya sea el PPCL o el PSL, que ahora luego os diré qué es cada uno de ellos, de forma un poquito resumida, ¿vale? Y ojo, también establece responsabilidades a fabricantes de equipos, los cuales nos tendrán que decir cuál es la mejor manera de mantener esos equipos. En la disposición final tercera nos dice que este Real Decreto entra en vigor el 2 de enero del año siguiente a la publicación, es decir, entra en vigor el 2 de enero de 2023, ¿vale? Es un Real Decreto mucho más extenso que el anterior, en el cual tenemos un articulado mayor, un número de anexos bastante mayor, y si os dais cuenta, es más grande. Intenta abarcar y definir y dejar las cosas más claras, o al menos esa era la intención que había en un principio. Detalla muchas más instalaciones, no se queda solo como se quedaba el 865, prácticamente en torres de refrigeración y redes de agua. Aquí lo que antes teníamos instalaciones de alto riesgo y de bajo riesgo desaparece. A partir de ahora todas las instalaciones tienen el mismo riesgo. Son instalaciones de agua sanitaria. La mayor diferencia, por decirlo de alguna forma, son las instalaciones de agua caliente sanitaria y de agua de fría de consumo humano, que a partir de ahora se llamarán instalaciones de agua sanitaria. Y dentro de ellas pues hablará de agua caliente y de agua fría, ¿vale? Pero siempre hablaremos de instalaciones de agua, ya sea fría o caliente, ¿vale? Y luego también muy importante, o al menos para mi punto de vista, es el artículo 2, en el cual habla de definiciones. Para que veáis un cronograma de implantación, según este nuevo Real Decreto, entramos en vigor el 2 de enero de 2023, pero tenemos un plazo de un año para actualizar nuestro plan o nuestro programa de actuación, por decirlo de alguna forma, al nuevo Real Decreto, que sería la actualización de nuestro actual PPCL o Programa de Prevención y Control de Legionela, o bien la implantación en nuestra instalación de un PSL, que sería un Programa Sanitario de Legionela. Luego tenemos, en lugar de un año, tenemos 2 años para la adecuación estructural de las instalaciones, en función de todo lo que diga el nuevo Real Decreto, que eso será pues, hasta el 2 de enero de 2020, bueno, lo que estáis viendo ahí, que ahora ya me he perdido un poquito de años, hasta 2025, y ya por último, la adecuación de la formación del personal. Ya dejan de ser válidos los certificados de 25 horas que estábamos acostumbrados hasta ahora, y a partir del 2 de enero de 2018 todo el mundo tendrá que tener el certificado de profesionalidad para realizar lo que son los tratamientos y cierto tipo de trabajos en nuestras instalaciones. Si vemos las definiciones y vemos lo que es un plan de prevención y control de Legionela, es el conjunto de actividades que permiten minimizar el riesgo de proliferación y o diseminación de Legionela en las instalaciones o establecimientos. Este plan de control es el que redacta de manera clara y sencilla lo que es este Real Decreto. Sin embargo, el plan sanitario frente a Legionela, que es el PSL, es el conjunto de actividades resultados de una evaluación de riesgo. Y luego pues tenemos el problema de que a día de hoy no sabemos cómo hay que hacer esa evaluación de riesgo. Ese plan sanitario tiene que ser verificado, que todavía no sabemos cómo ni por quién. Y son cosas que poquito a poco nos irá diciendo, pues el Ministerio irá sacando guías para decirnos cómo se tiene que redactar un plan sanitario en condiciones, cómo se evalúa el riesgo, etc. Si entramos dentro de cómo se tiene que hacer un plan de prevención y control de Legionela, un PPCL, ¿vale? Lo que tenemos es pues esto, que la persona titular de la instalación es el responsable de que se elabore o implante ese PPCL, ¿vale? ¿En función de qué? De las particularidades y características de la instalación. O sea, no nos vale un PPCL que sea igual para todas las instalaciones, sino que tendremos que estudiar detenidamente en qué consiste cada instalación, intentar mitigar ese riesgo de proliferación de bacterias para no tener problemas en la instalación.
Y luego, este PPCL consta al menos de los siguientes apartados. Un diagnóstico inicial de la instalación, con una descripción detallada de la misma, la descripción de programas, tanto de mantenimiento como de tratamiento, así como una documentación y registro. Esa documentación y registro que habrá que tener pues, durante unos 5 años y, a ser posible, en soporte informático. Si os dais cuenta, esas mismas partes las teníamos ya en el plan de prevención y control de Legionela que nos decía la norma, la 100.030. ¿Vale? Al fin y al cabo, es una norma, o sea, es un Real Decreto que se ha basado mucho, aunque no la nombre, en la norma 100.030 de Legionela. Sin embargo, el plan sanitario de Legionela está basado en la evaluación de riesgos y fundamentado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si veis, como esto se va a quedar publicado para que lo podáis consultar, ahí tenéis la página, el enlace para poder conseguir ese manual, pero esto está enfocado a lo que es el abastecimiento de agua, no a lo que es instalaciones internas, con lo cual se nos queda que no nos da información para poder redactar unos planes sanitarios en condiciones. En teoría, el Ministerio va a sacar unas guías en las cuales nos indicará cómo poder afrontar esos planes sanitarios que previamente tiene que haber pasado por un PPCL. ¿Vale? El PPCL debe contar con los siguientes aspectos, es decir, una evaluación del riesgo, porque se basa en lo que es el APPCC. ¿Vale? Entonces, primero evaluamos el riesgo sabiendo dónde están los peligros, priorizando esos riesgos, determinando puntos críticos y descripción de medidas correctoras y de verificación de la eficiencia de las mismas. Es decir, controlamos más la instalación, sabemos perfectamente cómo funciona y dónde pueden estar los problemas. Luego tendremos medidas de control y de verificación, gestión y comunicación y una evaluación continua del PSL. Estos sistemas están recomendados para hospitales, residencias de la tercera edad, centros penitenciarios y centros de riesgo, ¿vale? Con lo cual son instalaciones muy delicadas en las cuales pues, tenemos que extremar los que son las medidas. Como podéis ver aquí, en el artículo 9 lo que nos dice es que los titulares de cualquier instalación que opten por desarrollar un PSL como medio y control de prevención, y hasta que dicho PSL no esté adecuadamente diseñado, planificado y validado mediante datos y o resultados que demuestren su eficacia, deberán mantener correspondientes PPCL. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí o sí todas las instalaciones han de pasar por un PPCL. Y luego, en función de los resultados que tengamos, se podrá optar un PSL. Luego el problema nos viene con la palabra validado, porque no sabemos qué persona tiene que validar. Y luego, en caso de que tengamos problemas, recordar que tanto el responsable técnico como las empresas tendrán que responder de forma jurídica en el caso de que tengamos enfermos en las instalaciones. ¿Vale? En cuanto al tipo de formación, en este momento vamos a tener, o el Real Decreto habla de 3 tipos de formaciones. ¿Vale? Formación para el personal de operaciones menores, para el responsable técnico y para el personal que hace las tareas habituales de limpieza y desinfección. Operaciones menores incluye medición de temperatura, medición de pH, biocida, limpieza de filtros, purgas, siempre y cuando no, o sea, realmente en operaciones menores no se pueden hacer tratamientos, es decir, no pueden utilizar biocida. Este personal puede ser propio dentro del plan de formación de la empresa titular o puede ser externo dentro del plan de formación de empresas de servicios a terceros. Es decir, yo puedo tener personal dentro de mi empresa en la cual, si lo tengo formado para hacer esas operaciones menores de medir temperatura, pH y biocida, con una formación que no está definida todavía y lo que se ha pedido también al Ministerio en una de las alegaciones que se ha hecho es que definiera un poco esa formación, el tiempo, porque al fin y al cabo es una formación que tiene que ir específica a cada una de las instalaciones, con el fin de que el personal de mantenimiento pueda hacer esas operaciones y poder reducir un poco el tema de costes. Luego, responsable técnico del PPCL o del PSL,
tendrá que tener una formación y conocimientos suficientes para el desarrollo de sus actividades, según el artículo 5 del Real Decreto 830 de 2010, es decir, un nivel 3 de gestión de organismos nocivos, licenciados de cierto tipo de carreras universitarias, así como de formación profesional, que tendríamos lo que son títulos superiores en salud ambiental, ¿vale? Y luego entraría, el otro se me olvidó poneros, que sería para el técnico que realiza los tratamientos, que tiene que ser el nuevo certificado de profesionalidad de nivel 2, que es lo que ahora se llamaría pues, el técnico, el carnet de Legionela, que pasa a ser un certificado de profesionalidad, que si no me equivoco mal, estamos hablando de unas 270 horas de formación, con lo cual lo que buscamos es personal que tenga más conocimientos y por lo cual seamos los más profesionales posibles. Luego, donde más cambia realmente este decreto y se vuelve un poco complicado, sobre todo luego cuando tengamos que explicárselo a clientes y para implantarlo, ¿vale? Es en el sentido de la cantidad de analíticas que hay que hacer. En un primer momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un apartado que se habla de designación de puntos de muestreo, en la cual en la parte 1, en la parte B1, se habla de agua sanitaria. Como os he dicho antes, da igual que sea agua caliente o agua fría, es todo lo mismo, es agua sanitaria, ¿vale? Entonces, en instalaciones sin circuito de retorno, el muestreo se realizará en función de los puntos terminales representativos de la instalación identificados como puntos de toma de muestra. Es decir, yo tengo que contar todos aquellos grifos, duchas, bidés, puntos donde se produzcan aerosoles. Y si no tengo circuitos, en función de esos, ahora os enseñaré la tabla que nos indica el número de analíticas que he de coger, ya sea de agua fría o de agua caliente. Sin embargo, si hay instalaciones que tengan un circuito de retorno, el muestreo se realizará en función de los puntos terminales, que sería igual que en un circuito que no tenga retorno, así como acumuladores de agua caliente, los depósitos de agua fría, puntos representativos de la instalación, identificados como punto de muestra, 2 puntos medios, etcétera, ¿vale? Aquí nos habla de que en cada punto de muestreo se coge como mínimo de los siguientes puntos de la instalación: del depósito, del acumulador, del circuito de retorno, de 2 puntos medios de la instalación y de cada uno de los puntos terminales identificados en la siguiente tabla. Y aquí hablamos de la tabla. Como podéis ver, en cualquier instalación que tenga agua caliente tendremos que coger como mínimo 3 muestras de agua caliente y una de fría, ¿vale? Aquí es donde cambia mucho, porque aquí sí que especifica, en función del número de terminales, el número de muestras que hemos de coger de cada una de los tipos de agua. Todas son de agua sanitaria, pero no es lo mismo tener 20 o pongámosles 22 grifos de agua caliente que 22 de agua fría. En 22 de agua caliente debemos de coger 4 muestras de agua caliente y con 22 de agua fría únicamente tendremos que coger una, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que se incrementen muchísimo las analíticas. Y ojo, porque ese número de muestras, como podéis ver aquí, en sistemas de agua sanitaria, la Legionela hay que cogerla de forma trimestral. No solo eso, sino que además, de forma trimestral, tenemos que coger también aerobios y hierro total de la instalación. Y otra cosa que cambia también mucho y que los clientes de instalaciones tendrán que tener en cuenta es que tendrán que tomar, además del pH, la temperatura y el biocida en el caso necesario de forma diaria, tendrán que tomar la turbidez de forma semanal, que hasta el día de hoy son parámetros nuevos, que por eso, si os dais cuenta, las cosas más significativas para agua sanitaria las he marcado en rojo. También hay cambios en el tema de las torres de refrigeración, que antiguamente el tema de aerobios era mensual, este viaje ha pasado trimestral, pero el tema de Legionela en este caso ha pasado a mensual en lugar de a trimestral. Es un real decreto que el número de analíticas, sobre todo en agua sanitaria, que es la mayoría de las instalaciones, ya sean polideportivos, colegios, aumenta muchísimo el número de analíticas, con lo cual van a encarecer mucho unos buenos programas de prevención y control de Legionela, que hay que ir transmitiendo pues, poco a poco a las clientelas.
Esto es básicamente las cosas que más cambian y las cosas más significativas. Ahora me gustaría pasar a lo que son ruegos y preguntas para que poco a poco intentamos poder explicaros a lo mejor las dudas que podáis tener, aunque ya os digo, a día de hoy todavía existen muchas dudas. Estamos a la espera de un comunicado por parte del Ministerio o una nota aclarativa con el fin de que todas las dudas que hemos presentado, todas las asociaciones, ya seamos pues, Abencay o otro tipo de asociaciones como pueda ser Aquaspaña, ANECLA, etcétera, etcétera, un montón de asociaciones que han planteado dudas, el Ministerio pues, nos haga las aclaraciones y entre todos podamos tener las cosas más claras de cara a poder aplicar este Real Decreto de la mejor forma posible. Porque al fin y al cabo no olvidemos que lo que intentamos es proteger la salud de las personas, porque mientras no hay ningún caso, no tenemos ningún enfermo por legionelosis, no le damos importancia. Al fin y al cabo, estamos hablando de que tenemos una prevalencia de un 10% en el 2021, es decir, una de cada 10 muestras que tomamos da positiva. Ahora, pues quisiera, pues eso, que tanto Enrique como Sonia se unieran para poder ayudaros y contestar todas las dudas que tengáis. Hola, buenos días. Pues nada, de momento hay una pregunta para Ismael. Bueno, en concreto es que si tu presentación la puedes compartir o descargar, es lo que han comentado. No sé qué opinión tienes. Lo que tengo entendido se va a hacer al igual que se han hecho con otros eventos que hemos hecho, en el cual se compartirán tanto la presentación como el vídeo. Sí, así es. Este webinar se está grabando, entonces lo pondremos a disposición de todos en nuestra página web, y las presentaciones también, obviamente. Yo no sé, Sonia, si la gente que nos escucha puede hacer preguntas en directo activando el micro, porque como estoy como panelista no veo mucho. Pero yo me imagino que sí. Pues si ese es el caso, les invitamos a que activen el micro y nos pregunten directamente, ¿no? Y si no, pues a través de los ruegos y preguntas. Claro que sí. Yo, mientras tanto, decir y apuntar a la presentación que ha hecho Ismael, que ya lo comentas tú, Ismael, que estamos en un momento de mucha incertidumbre con respecto al Real Decreto, porque, bueno, lo estamos viendo en las noticias diariamente, que las interpretaciones de las leyes son muy difíciles y siempre hay muchos puntos de vista, ¿no? Hasta en los mismos jueces, con lo cual esta legislación, que es una legislación, como ha dicho Ismael, muy completa, muy extensa y que abarca muchos campos, pues crea muchas incertidumbres, muchas dudas interpretativas y también muchas lagunas. Entonces, es un momento de mucha prudencia, puesto que Ismael ha presentado muy bien cuál es el cronograma, de sentido común y sobre todo yo creo que es momento de esperar un poco qué es lo que nos dice el Ministerio, como apuntaba Ismael, porque tenemos muchas dudas todos, muchas dudas. Entonces, pues es un momento de prudencia, de no correr y de ir viendo el Ministerio qué dice, si tiene algo que alegar. Enrique, hay una pregunta, sí, hay una pregunta que se está repitiendo bastante y es el tema de los aerobios y el hierro en las muestras, si es en todas o es únicamente en algunos puntos puntuales que considere RT. No sé si queréis comentar algo. Esas son dudas que tenemos a día de hoy, ¿vale? Nosotros pensamos que en todos los puntos es una exageración, pero también es verdad que si escuchas a los inspectores de sanidad que en distintas comunidades han dado charlas, dicen que tiene que ser en tantos puntos como puntos de legionela se tomen. Hasta que no salga la nota aclaratoria, no lo tenemos claro. Así, es una duda, como dice Ismael, nuestro punto de vista es que lo vemos una exageración. Pero claro, como aparece en la misma tabla, en la misma fila,
con la misma periodicidad que Legionela, pues da a entender que es igual, pero no le encontramos un sentido, lo vemos excesivo. Pero claro, hay que esperar a ver lo que nos dicen. Hay instalaciones que si hicierais el cálculo, instalaciones que más o menos tuvierais a día de hoy unas 20 muestras anuales, con este nuevo Real Decreto, si hacéis todos los cálculos, veréis que pasaríais a lo mejor unas 120, 140 muestras. Si a ese incremento de Legionela hay que meterle también aerobios y hierro en la misma proporción, los precios veréis que se disparan y los costes. Con lo cual es algo que hasta que el Ministerio nos saque esa nota aclaratoria y lo tengamos más claro, no os podemos dar una respuesta de sí, hay que cogerlas todas o no. A día de hoy tenemos todavía nuestras dudas. Vale, hay otra pregunta también que es, no sé si lo has comentado, Ismael, cuando has hecho la presentación, pero el tema de habla de la revisión y limpieza y desinfección de acumuladores trimestral. Entonces, bueno, también surge la duda que tenemos un poco todos de si realmente hay que hacer ese vaciado y limpieza, aunque lo vemos un poco exagerado por el tema de costes energéticos, de ahorro de agua y tal. Pero bueno, si queréis comentar algo en este caso para esa pregunta. De forma trimestral, al igual que vosotros, lo veo de forma exagerada. Ya es gasto energético, gasto de agua con el problema de sequía, el estrés que sufren las instalaciones al enfriarlas y calentarlas de forma brusca. Si lo leamos literalmente lo que dice el Real Decreto, hay que cada 3 meses vaciar y limpiar. Pero es otra de las cosas que se ha hecho la consulta al Ministerio y estamos a espera de que el Ministerio saque la nota aclaratoria para poder saber exactamente qué es lo que tendremos que hacer o si podremos hacer una limpieza anual y una desinfección trimestral, con lo cual ya no hace falta abrir, enfriar tanto y poder hacer las cosas de una forma un poquito más coherente. Recordemos que a pesar de esa apertura tenemos que seguir haciendo una toma de muestras trimestral. Habrá que esperar a ver lo que dice el Ministerio. Vale. Después hay otra pregunta que dice: ¿en cuántos aljibes de riego es necesario tomar una muestra anual con este nuevo Real Decreto? Vale, no sé si ahí se especifica bien. Aljibes de riego ya no se consideraría como agua sanitaria, sino que es otro tipo de instalaciones. Y si no recuerdo mal, las muestras era de forma anual, una muestra anual de Legionela en tema de aljibes para riego. ¿Vale? Porque sí que otra de las cosas que tiene el nuevo Real Decreto es que marca alrededor de 10 instalaciones de riesgo entre agua fría, agua caliente, o sea, entre agua sanitaria, fuentes ornamentales, tema de riego está por otro lado, sistemas que produzcan aerosolización. Lo único que hemos intentado hacer una presentación breve y concisa para que veáis las cosas más significativas. Hablar de todo el Real Decreto y explicar todo esto en detalle nos llevaría unos cuantos días. Después hay una, bueno, no es una pregunta, es una reflexión que viene un poco, hay 3 o 4 personas que la han hecho y viene a decir un poco que si estamos haciendo tantas analíticas, estamos haciendo tantas limpiezas y desinfecciones y al final los protocolos vienen a ser un poco similares, no parece que sea un poco un no salir del agujero, quiero decir, al final encontramos más Legionela, hacemos más tratamientos, pero algo falla, porque al final la Legionela está ahí y la tenemos, entre comillas, controlada, pero vamos a más tratamientos, más analíticas, pero Legionela sigue estando ahí. No sé si me acabo de explicar un poco la reflexión que han estado repitiendo en 2 o 3 ocasiones. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la Legionela no va a desaparecer. La Legionela vive en el agua, nos viene por el agua de red y en nuestra instalación podemos tenerla para que tenga más fácil vivir o menos, que se pueda reproducir más o menos. Cuanto más número de analíticas hagamos, los laboratorios estén más capacitados para hacer capturar el mayor número de legionelas del agua y hacer que crezcan, como está ocurriendo en la actualidad. Recordemos que en el 865 el límite de detección te decía de 100. A día de hoy los laboratorios estamos hablando de que depende del tipo de agua, tienen límites de detección de una unidad formadora. Corrígeme si me equivoco, Enrique. Con lo cual eso va a hacer que si hacemos más analíticas, al final tengamos más positivos. Pero que tener un positivo, el Real Decreto, al menos este nuevo Real Decreto, ya no te obliga a hacer un tratamiento.
sino en función de los valores tendremos que hacer unas actuaciones u otras. Pero Legionela vamos a seguir teniendo siempre. Es algo que la gente tiene que tener en mente. O sea, la Legionela no va a desaparecer por mucho biocida que pongamos. Yo voy a añadir un comentario o una reflexión, y no me quiero ganar muchos enemigos con esto, pero sí que quiero poner mi opinión con respecto a este cambio legislativo. Y es que estábamos viendo que los casos de Legionela incrementaban en enfermedad, estamos viendo que los positivos en agua incrementan y por lo tanto, bueno, pues hay cosas que no hemos hecho bien. Y yo creo que hay que ser críticos y hay cosas que no se han hecho bien y eso se ha intentado corregir en este Real Decreto, a lo mejor en exceso, pero es verdad que todos tenemos que reflexionar en que hay cosas que no se han hecho bien, ¿no? Entonces, sabéis que yo tengo un laboratorio y os podéis pensar que barro para casa, pero hay muestreos que no han sido representativos. Hay tomas de muestras que no se han realizado correctamente, hay laboratorios que no hemos analizado correctamente y todo eso ha ido cambiando y también eso ha sido el por qué se han incrementado las tasas, porque todo ha mejorado, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que darle un pequeño vuelco entre todos y hacer que las cosas funcionen, porque sigue habiendo enfermedad y cada vez más. Pero esta legislación, si lo leéis entre líneas, hay un cambio que es muy evidente y para mí es muy importante, que es el que apuntaba Ismael. Y es que venimos de una legislación que era la legislación del cloro y la legislación de la ausencia de Legionela, es decir, cuidado que si había Legionela nos daba igual la concentración, había que tirar la bomba atómica en la instalación, y ha habido un avance muy importante, y es que esta legislación ya plantea que haya contaminación de Legionela es normal, es decir, en concentraciones bajas, porque si os dais cuenta, en las tablas donde el Real Decreto te dice qué es lo que tienes que hacer dependiendo de los niveles de Legionela que hay, todas empiezan a partir de 100. Esto antes no ocurría, es decir, ya da por sentado que es normal que haya Legionela y eso es un gran avance. Y eso también es un gran avance que aporta la legislación. Por lo tanto, aunque los niveles de detección, como bien apunta Ismael, cada vez son mejores y son más bajos, es verdad que detectaremos más positivos, pero positivos que estarán en el nivel de la normalidad. Entonces, el cambio aquí, esa evolución es a entender que tener 20 o 30 UFCs de Legionela por litro, pues no es peligroso siempre y cuando cumplamos los porcentajes de toma de muestras. Antes veíamos 20 UFCs de Legionela por litro y ya nos asustábamos, ¿no? Y esto es una evolución que hay que ir teniendo y es algo que debemos de ir incorporando en nuestro sistema de control y prevención de Legionela y que hay que ir educando al cliente en ese sentido también, ¿no? Entonces, es un poco una reflexión que yo quería añadir, ¿eh? Vale, y luego hay otra pregunta que yo creo que es mejor que la respondas tú, Enrique, como laboratorio, porque va un poco sobre el artículo 11 o el capítulo 4, el tema de la toma de muestra, que en este caso pasa a ser responsabilidad del laboratorio que realiza los ensayos. Entonces preguntan que cómo se va a abordar en los casos que el muestreo lo realiza el propio cliente o empresas que se dedican a hacer tratamientos y toma de muestras. ¿Quieres responder tú mejor? Sí, ojalá pudiera responder. Ojalá pudiera responder porque es otra de las grandes dudas que ha generado este Real Decreto, sobre todo cómo se va a abordar y, una de las sorpresas más grandes que hemos recibido todos los que asistimos a través de modo online de la jornada que hizo el Instituto de Salud Pública de Navarra, es que ellos habían recibido ya un borrador de las aclaraciones del Ministerio de Sanidad con respecto a ese tema y no se habían aclarado, no entendían lo que quería decir el Ministerio. Entonces, eso es uno de los puntos que estamos esperando a ver qué dice exactamente el Ministerio, porque probablemente sea uno de los puntos más críticos y más difíciles de abordar, ¿eh? Yo, si queréis, como ambientales, o nuestra idea, pues lógicamente es que cuando un laboratorio se tiene que responsabilizar de una toma de muestras que no efectúa él, sino que efectúa un tercero, pues tiene que tener una supervisión de esa toma de muestras desde el principio a final.
Esto incluye una formación de los técnicos que muestrean, incluye también unos certificados, una declaración de responsabilidad de la gente que toma las muestras, como que realiza todo en base a la formación recibida y a unos protocolos que se tienen que consensuar entre el laboratorio y los tomadores de muestras, y por supuesto tiene que haber un seguimiento, llámalo auditorías, un seguimiento en el que tú como laboratorio puedas verificar y tengas instrumentos para verificar que se están haciendo bien y puedas evidenciar esa correcta toma de muestras, ¿no? Pero es un tema muy delicado y que aún está por resolver, probablemente uno de los más conflictivos. Vale. Luego también hay una pregunta, quizás para Ismael, sobre el PPCL, que preguntan si debe ser una empresa de la propia propiedad quien realice el PPCL o puede estar subcontratado por una empresa externa. Es muy fácil. El titular es el que opta por uno u otro. Y puedes hacer que bien sea de tu empresa o bien sea de una empresa externa el que te haga el PPCL o el PSL. Al fin y al cabo, esa persona que firme el PPCL o el PSL tiene que ser un responsable técnico que tenga la formación adecuada. Es decir, tiene que ser un responsable técnico, bien como he dicho antes, con la titulación de TESA, bien sea un licenciado o un nivel 3 de control de organismos nocivos, con conocimientos suficientes para poder hacer ese tipo de funciones. Vale, luego hay otra pregunta que habla, bueno, es un técnico de PRL, de prevención de riesgos, y habla que, bueno, por lo visto hay instalaciones muy pequeñas que tienen muy poquitas duchas y, claro, preguntan si es aplicable este Real Decreto igualmente, porque, bueno, las grandes está claro que sí, pero en este caso habla de las pequeñas que tienen muy poquitos puntos terminales. Si es instalación de uso colectivo, tienen obligación de hacerlo. Otra cosa es que lo hagan o no. A día de hoy había muchas instalaciones que estaban obligadas a realizar los tratamientos de Legionela y que no lo hacían. ¿Por qué? Pues muchos por desconocimiento, muchos porque no hay la autoridad sanitaria llega hasta donde llega y se centraba donde más probabilidad de contagios habían, que eran las grandes instalaciones, complejos deportivos, residencias de tercera edad, pero de estar están obligados a hacerlo, porque al fin y al cabo son instalaciones de uso colectivo y toda la instalación de uso colectivo está obligada por este Real Decreto. Vale, también hay una pregunta de la medición de la conductividad in situ o en laboratorio. In situ. Más que sea bien claro el Real Decreto que tiene que ser in situ. Cloro, pH, temperatura, conductividad, ese tipo de parámetros tienen que ser in situ. Vale, después otra pregunta también sobre formación. ¿Qué diferencia hay entre la formación para el personal de mantenimiento con acciones menores y quien realiza los tratamientos? Ahí... Es quien puede utilizar biocidas en el tratamiento, es decir, lo que hasta ahora diríamos quién puede utilizar cloro o peróxido y quién no. ¿Vale? Operaciones menores en ningún momento se va a considerar una limpieza o desinfección de la instalación. Siempre tendrá que ir por medio de una persona con la formación adecuada, que sea un certificado de profesionalidad. Pues hasta aquí las preguntas, más o menos. Pues yo creo que genial, porque cumplimos más o menos el horario, ¿no? Con vuestro permiso, tengo aquí una de un tal Manuel Hinojosa, y dice que es inspector en Andalucía, que las últimas auditorías realizadas se ha calculado el número de muestras que en algunos casos se multiplica por 5. ¿No se ha tenido en cuenta este hecho antes de la publicación de la norma? Pues yo creo que el que lo ha hecho no ha tenido en cuenta muchas cosas. Entre ellas es la cantidad de analíticas que salen, porque incluso cuando estábamos hablando de norma UNE, que mucho articulado es muy parecido a la norma UNE, se hablaba de cuartos húmedos. Aquí no habla de cuartos húmedos, sino que habla de terminales, lo cual exactamente el número de muestras se multiplica. Además, le metemos que tienen que ser legionelas, aerobios y hierro. No tiene sentido, no tenemos por dónde cogerlo, pero es lo que dice el Real Decreto. Pues habría que preguntarle a los que han redactado y han aprobado el Real Decreto si realmente conocen lo que son instalaciones. Pero en esas estamos todos, que es el problema. Sí, yo creo que aquí una de las correcciones que se deberían hacer es, como tú indicas,
volver a la CIN 030 en cuanto a la definición de cuartos húmedos, porque no tiene sentido trasladarlo a lo que son difusores individuales. Para la CIN 030, digamos que un cuarto de baño de una habitación era un cuarto húmedo y ahora con esta legislación, pues si el cuarto de baño tiene ducha, tiene baño y tiene bidet y solo tiene una pila, que si tiene dos ya la cosa se complica, pero estamos pasando de hablar de un punto terminal a un mínimo de 5, con lo cual ahí es donde a lo mejor la cosa sí que se tiene que suavizar y bueno, yo creo que, como bien ha dicho Ismael, desde todas las asociaciones se han hecho alegaciones y todas coinciden en muchos puntos y uno de ellos es ese. Entonces, bueno, vamos a ver un poco por dónde respiran y qué es lo que nos dicen. Pues si no hay nada más y os parece, creo que cumplimos a rajatabla el horario, que era una de nuestras misiones, porque sabemos que vamos todos muy ocupados y no queríamos robaros el tiempo, así que son las 11:15, con lo cual perfecto. Muchas gracias a todos. Sonia, muchísimas gracias por estar ahí y estar viendo las preguntas. Ismael, muchísimas gracias. Marcos y David, por hacer que esto haya funcionado y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, a los asistentes. Espero que os hayamos podido aclarar y dar alguna información nueva y lo dicho al principio, estamos esperándoos a todos los que queráis participar en Abencai con los brazos abiertos, así que no dudéis en contactar con nosotros. Gracias y que tengáis un buen día. Nos vemos. Un saludo a todos. Adiós.